In Europe, there's a saying, En Europa hay un dicho. if you know 3 languages, you're trilingual. Si conoces 3 lenguajes, ya eres trilingüe. If you know 2 languages, you're bilingual. Si conoces 2, bilingüe. If you know 1 language, you're an American. Si conoces uno solo, eres americano. But together with my trusted friend Gamaliel, Pero junto con mi amigo confiable Gamaliel, we will preach to all of you a sermon on Jonah chapter 4. les hablaremos esta mañana un sermón acerca de Jonás, capítulo 4. I'm going to first read it in English and then we will read it in Spanish. Lo leeré primero en inglés y a continuación lo leeremos todos en español. Jonah chapter 4, verses 1 to 11. Dice así la palabra de Dios, primero Tim lo leerá. But to Jonah this seemed very wrong, and he became angry. He prayed to the Lord, "Isn't this what I said, Lord, when I was still at home? That is what I tried to forestall by fleeing to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Now, Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live." But the Lord replied, "Is it right for you to be so angry?" Jonah had gone out and sat down at a place east of the city. There he made himself a shelter, sat in its shade, and waited to see what would happen to the city. Then the Lord God provided a leafy plant and made it grow up over Jonah to give him shade for his head, to ease his discomfort, and Jonah was very happy about the plant. But at dawn the next day, God provided a worm which chewed the plant so that it withered, and when the sun rose, God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. He wanted to die and said, "It would be better for me to die than to live." But God said to Jonah, "Is it right for you to be angry about the plant?" "It is," he said. "I'm so angry, I wished I were dead." But Jonah said, "You have been concerned about this plant, though you did not tend it or make it grow. It sprang up overnight and died overnight. And should I not have concern for the great city of Nineveh, in which there are more than 120,000 people who cannot tell their right hand from their left, and also many animals?" Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo, se sentó bajo él a la sombra, hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero Dios dispuso que un gusano, al rayar el alba del día siguiente, atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía, y deseaba con toda su alma morir, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y Jonás respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? The story of Jonah is famous for its big fish. La historia de Jonás todos la conocemos, famosa por aquel gran pez, That happens in chapter 2. que ocurre por supuesto en el capítulo 2. But this is the conclusion, the climax of the book. Sin embargo, acá estamos al clímax, la conclusión del libro, And I would argue this is the most important teaching in the book. y yo diría que realmente esta es la carnita del libro.
And it has to do with our attitude toward this city. Y tiene que ver con nuestra actitud, nuestra disposición hacia la ciudad. The story is very familiar. Es una historia muy familiar. God called Jonah to go preach to Nineveh, the great capital of the Assyrian Empire. Donde Dios llama a Jonás a predicar en Nínive, la gran capital de Asiria. The first time, Jonah did not go. Instead, he fled. Como saben, la primera vez Jonás no escuchó, en su lugar huyó. He was swallowed by the great big fish. Se lo tragó aquel gran pez, But then God brought him back. luego Dios lo trajo de vuelta, He sent him to Nineveh again. nuevamente lo envía a Nínive. This time he preached that Nineveh would be destroyed if they did not turn from their evil ways. Y esta vez predica el evangelio acerca de ser destruidos si no se arrepienten de sus malas prácticas, malos caminos. And they actually did say to God, we will turn from our evil ways. Y de hecho los ninivitas dicen, sí, nos volveremos de nuestros malos pasos. And so God did not destroy the city. Y de esa manera Dios los perdonó y no los destruyó. This is what Jonah is so angry about. Y aquí es donde estamos, justo la razón por la que Jonás está tan molesto. In verse 1 of chapter 4, he says, Jonah thought this seemed very wrong. Como leímos, Jonás en el capítulo 4, versículo 1, pensó que esto estaba muy mal, muy mal. And so God's compassion for the city revealed a disdain and hatred in Jonah's heart for the city. Notemos que la compasión de Dios por la ciudad reveló un desdén y un desprecio de Jonás por la ciudad. And so here at the end of the book, God is confronting Jonah about his attitude toward the city. Y aquí al final del libro entonces encontramos a Dios confrontando a Jonás acerca de su actitud para con la ciudad. And I think it will confront us about our attitude toward the city. Y pienso, espero que nos confronte a nosotros mismos acerca de nuestra actitud muchas veces para con nuestra ciudad. It'll help us look at our hearts. Que nos ayude a mirar a nuestros corazones. So let's notice three things about this passage. Así que, por favor, anotemos tres cosas acerca del pasaje. God's call to the city, En primer lugar, el llamado de Dios a la ciudad. God's social concern for the city, En segundo lugar, la preocupación social de Dios por la ciudad. and God's love for the city. Y en último lugar, el amor de Dios por la ciudad. Okay, first, God's call to the city. First, three times God calls Jonah to go to the city. En tres ocasiones Dios llama a Jonás para que acuda a la ciudad. Each time he calls Nineveh that great city. En cada una de esas ocasiones nombra a Nínive como la gran ciudad, aquella gran ciudad. The Hebrew word means both very big and very important. The word La great. palabra hebrea comunica el sentido de una ciudad tanto muy grande como muy importante. Now, as you heard, Nineveh had 120,000 people. Como saben, aquí lo dice, Nínive tenía 120,000 personas. That doesn't seem very big to us today. Para nosotros realmente no podría representar mucho en términos modernos. However, in that day, those cities were more densely populated than our cities today. Sin embargo, en aquellos días, aquellas ciudades estaban más densamente pobladas que las nuestras hoy día. It was even more densely populated than this great city we're in today. Incluso mucho más que esta gran ciudad de México. It was the megacity, perhaps the biggest city in the world at the time. Quizá para aquel tiempo era la ciudad más grande, la mega ciudad de su tiempo. Now, here's what God is saying to Jonah. Aquí lo que Jonás recibió de Dios. He says, Jonah, you live in a safe place where everybody's like yourself. Jonás, tú vives en un lugar seguro, calientito, donde todos se parecen a ti. I want you to go to the great city, Quiero que vayas a este grupo, una gran ciudad, which is a dangerous place, lugar peligroso, and where there's lots of people who are not like you at all. y que hay mucha gente que no se parece a ti para nada. And Jonah did not want to go. Y por supuesto Jonás no quería ir. He didn't want to go to a big, dangerous place with all kinds of strange people. No quería ir a un lugar, una ciudad grande, con un montón de gente que él desconocía. But that's where God was calling his minister to preach the word and to go. Este lugar peligroso, sin embargo, era el lugar a donde Dios estaba llamando a su ministro a predicar. Now, there's some of you listening and you're saying, wait a minute. Quizá algunos de ustedes aquí que me escuchan dirán, un momento, Tim. God called Jonah to go into Nineveh. Ok, Dios llamó a Jonás a ir a Nínive, me queda claro. You can't be saying that all Christians now should go to the big city. No creo que te estoy escuchando decir que ahora todos los cristianos tenemos que ir a todas las ciudades, ¿verdad? You're not saying that every Christian has to go to a city. No es lo que estás diciendo, ¿verdad, Tim?
cada cristiano a una ciudad. No, I'm not saying that. No, no estoy diciendo eso. However, Sin embargo, let me talk to you about something the Bible says that is true for it's a charge and a demand to all Christians. sí les voy a hablar acerca de lo que una cosa que la Biblia llama verdad y que es un encargo y un mandato para todos los cristianos. At the end of the book of Matthew, it's called the Great Commission. Al final del Evangelio de Mateo lo encontramos, le llamamos la Gran Comisión, Jesus says, "Go into the world and make disciples of all nations." donde nuestro Señor Jesús dijo, vayan a todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones. The nations, Jesus means by the nations, the non-Christian world. Y por naciones se refiere a todo el mundo no cristiano, no creyente. Go to the nations and make disciples. Así que vayan a todas las naciones, hagan discípulos míos. Okay, what does that mean? Bueno, ¿qué significa esto? Imagine in the world everybody lived in the mountains. Imagínense por un momento que todo el mundo en el mundo viviera en las montañas, en las colinas. If all the people were in the mountains, then all the churches would be in the mountains. Si toda la gente estuviera en las montañas, en las colinas, pues las iglesias estarían en las colinas, las montañas. But what if the nations of the world started moving to the lowlands? Pero ¿qué pasaría si las naciones del mundo empezaran a bajar a los lugares más hacia la playa, vamos a decir, What should the church do? hacia las tierras bajas? ¿Qué haría la iglesia? ¿Qué debiera de ser la iglesia? Should Christians say, "But I don't like the lowlands. Deben decir los cristianos, pero es que las tierras bajas no me gustan. It gets very hot there. Es que hace mucho calor por allá. I don't want to go to the lowlands. No me gustan las tierras bajas. I will stay in the mountains." Me voy a quedar acá, no está fresquito en las montañas. Then you're disobeying the Great Commission. Entonces estaría desobedeciendo la gran comisión. Jesus says you must go where the nations are going. Jesucristo dijo, debes de ir a donde las naciones están. If you don't go where the nations are going, you're disobeying. Si no estás yendo hacia donde las naciones están, estás desobedeciendo. Where are the nations going today? Pregunta, ¿a dónde están yendo las naciones hoy día? Across the world, there has never been such a great migration as there is today to the city. A través de todo el mundo, no ha habido en la historia como hoy la gran migración que se da de la gente hacia las ciudades. The people of the world are moving into the city as never has happened before. La gente del mundo se está mudando a las ciudades como nunca antes en la historia había ocurrido. In my lifetime, En mi vida propia, New York City, where I live, la ciudad de New York, de donde yo vengo, has grown in population 20%. ha crecido en su población un 20%. In my lifetime, Es decir, en mi tiempo de vida, en lo que yo he vivido ahí. Mexico City's population Y ahora en ese mismo tiempo, el crecimiento de población de la Ciudad de México has grown 300%. ha crecido un 300%. Over the next 10 years, Y en los próximos 10 años, 55 to 60 million people will move into Latin American cities. entre 55 y 60 millones de personas se van a mudar a las ciudades. Almost 60 million people will move from the country into the city. Casi 60 millones de personas van a dejar el campo y se van a mudar a la ciudad. The people are going to the city. Hermanos, la gente se está mudando a las ciudades, a la ciudad. Believe it or not, in China, the people are moving into cities even faster than in Latin America. Aunque no lo crean, en China esto está sucediendo aún más rápido que en Latinoamérica. There was recently an article in the New York Times Recientemente en el periódico New York Times hubo un artículo that said the countryside in China is falling into ruin. The countryside in China is falling into ruin. There's nobody out there to run things anymore. que decía que el campo en China está quedándose en ruinas, es decir, quedando abandonado, porque la gente está dejando el campo para mudarse a las ciudades. The people are moving into the city. Es decir, se están cambiando de lugar a las ciudades. Edward Glaser of Harvard University Edgar Glaser de la Universidad de Harvard estimates that 5 million people across the whole world move into cities every month. estima que alrededor de 5 millones de personas en todo el mundo se mudan desde el campo hacia alguna ciudad. 5 million people is the size of San Francisco. Para que nos dé una idea, el tamaño de 5 millones de personas equivale a la ciudad de San Francisco. Imagine a new San Francisco popping up every month. Imagínense, en Ciudad de México, el adjunto de un nuevo San Francisco cada mes. How many churches does a city like San Francisco need? ¿Cuántas iglesias creen ustedes que necesita San Francisco? Thousands. Miles.
Are we planting thousands of new churches every month in the cities of the world? Y la pregunta es, ¿estamos plantando miles de iglesias en las ciudades alrededor del mundo? No, because we're not going where the nations are going. La razón es que no estamos yendo a donde las naciones están yendo. Now, the first place in the world where populations moved into cities like this was in Europe. Ahora la población y este fenómeno donde las gentes se movían a las ciudades, primero comenzó a ocurrir en Europa. From the beginning of the 18th century to the end of the 19th century, about 150 years, Desde el inicio de los 1800 hasta los 1900, más o menos 100, 120, 150 años, European population went from 5% to over 50% urban. la población urbana de Europa fue del 5% al 25%. Right. Took them 150 years. Les tomó 150 años aprox. In Latin America, it's happening in one generation. En Latinoamérica está sucediendo esto en una sola generación. In China, it's happening even faster. Y en China está sucediendo aún más rápido. Let me summarize my point. Así que aquí está el resumen del punto que estoy queriendo hacer. We need churches everywhere there are people. Necesitamos iglesias en todos los lugares donde haya gente. But the people of the world are moving into cities faster than the church is. Pero la gente del mundo se está mudando a las ciudades más rápido de lo que las iglesias están haciendo acto de presencia. And that means we're being disobedient to Jesus' Great Commission. Y eso equivale a que estamos siendo desobedientes a la gran comisión de nuestro Señor Jesús. So, no, I am not saying that God calls every Christian into the city. Así que repito, no estoy diciendo que Dios está llamando a cada uno de los cristianos a mudarse a la ciudad. We must have Christians and churches everywhere there are people. Necesitamos tener cristianos e iglesias en todos los lugares donde hay gente. But in light of Jonah chapter 4, Pero a la luz del pasaje Jonás 4 que acabamos de leer the Great Commission, y de la gran comisión and the movement of people into cities in our time, y del contexto nuestro de cómo la gente se muda a las ciudades, God is calling the Christian church today to seek the city and go into the city. Dios sí está llamando a la iglesia contemporánea a mirar este suceso y mudarse y tornarse a la ciudad, In a way it has never done before, de una manera como no lo había hecho antes nunca, and in a way it is not doing now. y de una manera en que pues no se está haciendo hoy día. So there's God's call to the city. Así que ahí está el llamado de Dios hacia la ciudad. Secondly, I'd like to show you God's social concern for the city. En segundo lugar, quiero mostrarles la preocupación social de Dios por la ciudad. We've already mentioned that Jonah is very unhappy with what God has done. Ya habíamos mencionado cuán molesto estaba Jonás con lo que había sucedido, que había hecho Dios. Jonah went into the city and he preached a message. Entró Jonás a la ciudad y predicó cierto mensaje. The message was, in 40 days, Nineveh will be destroyed by God. Y como recordarán, el mensaje era, en 40 días Dios destruirá la ciudad. This is all in Jonah chapter 3. Capítulo 3 de Jonás. And there, the king of Nineveh and the people of Nineveh cry out to God and say, we will change our evil ways. Y en ese momento ocurre lo inimaginable. La gente de Nínive clama al Señor diciendo, sí, Señor, cambiaremos nuestros caminos perversos. And God does not destroy them. Y de esta manera Dios no los destruye. Because they say they'll change their evil ways, he does not destroy them. Por cuanto ellos dijeron, se arrepintieron de sus malos caminos, Dios no los destruye. That makes Jonah furious. Y esto enfurece sobremanera a Jonás. Why was he so furious? ¿Por qué estaba tan enojado? There's a couple of reasons. Hay un par de razones. The first one is he lacks compassion for human beings. La primera razón es que carecía de compasión hacia los seres humanos. He actually says to God, I knew you were a compassionate God, that's why I was afraid to come. Tan increíble leer lo que dice, le reclama a Dios, sabía que tú eras así, qué bárbaro. And I can imagine the kind of preaching Jonah did in Nineveh. Y me puedo hasta imaginar el tipo de predicación que Jonás llevó a cabo en la ciudad. He said, you need to repent or God will judge and destroy you. Les habrá dicho, necesitan arrepentirse o Dios los va a juzgar y los va a destruir. And he enjoyed preaching that Disfrutando message. este tipo de mensaje de destrucción. I've heard many people preach like that. Y me ha tocado escuchar a muchos predicar de esta manera. They tell people, you must repent or you'll go to hell. Le dicen a las personas, o te arrepientes o te vas al infierno. That is absolutely true, Sí es cierto, es verdad, but no preacher should enjoy preaching that message. pero no es posible que ningún
predicador pueda disfrutar ese mensaje. but many do. Sin embargo, algunos lo hacen. You can almost see them smile. Casi les puedes ver sonreír. You can almost hear the real message. Casi puedes oír el mensaje verdadero detrás. If you don't repent, God will judge you. Si no te arrepientes, Dios te juzgará. And I can't wait to see that. Y casi no puedo esperar para ver eso. Jonah was not angry at their sin, he was angry at them. Jonás tenía el enfoque equivocado. Estaba enojado no contra su pecado, estaba enojado contra ellos. He didn't hate just their sin, he hated them. No nada más odiaba el pecado de ellos, los odiaba a ellos como personas. He wanted to see them destroyed. Quería verlos destruidos. So it wasn't just that he was angry because he lacked compassion for people. Así que no era solamente que le faltaba compasión, la razón por la que estaba molesto. It's also possible there was some racism in there. Incluso podría ser que había tonos ahí de racismo. Assyria was the capital, Nineveh was the capital of the Assyrian Empire. Recordarán que Nínive era la capital del imperio asirio. They were a threat to Israel's national security. Representaban una amenaza para la seguridad nacional de Israel. Jonah knew that if this race was destroyed, it would be better for his race. Y Jonás sabía que si esta raza era destruida, eso sería mejor para los suyos. And therefore he wanted them destroyed, Por tanto, los quería ver destruidos. which means he put his own racial interests ahead of compassion for souls. Lo que significa que él puso por delante sus propios intereses racistas antes que las almas de estos individuos. This racism and this lack of compassion was one reason why Jonah was a terrible missionary. Este racismo y esta falta de compasión es una de las razones por las cuales Jonás era un terrible misionero. He went to the city, he preached in the city, but he didn't have compassion for souls or people. Fue a la ciudad, predicó a la ciudad, pero no tenía compasión por las almas de aquellas personas. There was a second reason he was so angry. Hay una segunda razón por la cual él estaba tan molesto. It's often overlooked, I think, when we read the book. En muchas ocasiones creo que la pasamos por alto al leer el pasaje. These people did not get converted. Estas personas, noten ustedes, no se convirtieron. If you read Jonah chapter 3, you'll see they did not call upon the name of the Lord. Si leen el capítulo previo, el 3, notarán que no llamaron, no clamaron al nombre del Señor. There's no indication that they were converted from the heart. No hay indicación alguna que hubiera habido una conversión del corazón. They simply said, we will stop being so evil and oppressive in our social practices. Sencillamente lo que dijeron es, ok, reconocemos que estamos mal, vamos a dejar de ser tan malvados y opresivos en nuestras prácticas sociales. And God was so glad about that Y Dios se alegró tanto de aquello that he did not destroy them. que con eso no los destruyó. The case of Nebuchadnezzar is similar. El caso del rey Nabucodonosor es muy similar. In Daniel chapter 4, Daniel goes and confronts Nebuchadnezzar. Como recordarán en Daniel capítulo 4, Daniel acude a confrontar al rey Nabucodonosor. And this is what he says to Nebuchadnezzar. Y esto es lo que le dice a él. He says, repent of your sins by doing justice and being kind to the poor. Arrepiéntete de tus pecados, haciendo justicia y siendo bondadoso para con los pobres. And then God may let you prosper, Nebuchadnezzar. Y entonces quizá Dios te permita prosperar, Nabucodonosor. Daniel's not expecting Nebuchadnezzar to get converted. En este punto, Daniel no estaba esperando que Nabucodonosor se convirtiera. He's calling him to do social justice. Le está llamando a hacer justicia social. And the entire story of Nebuchadnezzar in Daniel 4 shows that eventually Nebuchadnezzar does do social justice. Y la historia completa de Nabucodonosor nos muestra precisamente eso, que al final él ejecuta justicia social. Here's the point. El punto que estoy queriendo decirles es este. The best thing you can possibly do for someone is convert their soul and give them eternal life. Lo mejor que uno puede hacer por alguien es ofrecerles el evangelio y esperar que conviertan sus almas. In every city, that should be Christians' preeminent concern. En cada ciudad, esta debe ser la preocupación preeminente de todos los cristianos. They should want to see the populace converted. Deberíamos de poder querer ver a las gentes convertidas. But we must also love our neighbor and seek justice and peace in the city. Sin embargo, también debemos de amar a nuestro prójimo, a nuestro vecino, y buscar verles actuar en justicia social. We must also care for the poor and for the material physical needs of our neighbor. Debemos también preocuparnos por los pobres y por las necesidades materiales de aquellos en necesidad. God cares about that. Porque a Dios le preocupa.
He didn't just want to see the Ninevites converted, No solamente quería que los ninivitas se convirtieran, he also wanted to see social justice and peace in that city. también quería ver justicia social y paz en la ciudad de Nínive. But you should never put social justice against evangelism. You should not pit them against each other. Ahora debemos ser claros y cuidadosos de nunca contraponer, como si fueran enemigos, la justicia social versus la predicación del Evangelio. When we love our neighbor by caring for their needs, Cuando amamos a nuestro prójimo y a nuestro vecino al cuidar de sus necesidades, we make it much more likely they'll listen to the gospel and hear us out. multiplicamos las posibilidades de que estén dispuestos a escuchar el mensaje y a Let- convertirse. Let me give you a vivid example. Les doy un ejemplo muy vívido. In ancient Rome, there were a number of plagues, disease plagues that went through the cities of the Roman Empire. En la antigua Roma había una cantidad de enfermedades que estaban esparciéndose. In the year 165 after Christ, there was one huge plague that killed 25% of all the populations of the cities. En el año 165 de nuestro Señor hubo una plaga que mató al 25% de la población de las personas en todas las ciudades. 100 years later, there was another plague like that. Y me dicen que había There was a second plague. 100 había years también later. una segunda plaga que repitió la dosis. Let me give you an eyewitness account of how terrible the plagues were. Les voy a dar aquí un pequeño relato de cuán cruentas fueron estas plagas. This is an eyewitness account. Este es un testimonio de alguien que estuvo allí. The people became afraid to visit anyone because of the disease. La gente se amedrentó de siquiera visitar a sus familiares a causa del contagio. So thousands of people died with no one to look after them. Así que miles de personas morían sin que nadie les pudiera atender. There were many houses in which all the inhabitants died because no one paid them any attention. Hubo muchas casas en donde todos los habitantes murieron a causa de que nadie les prestó ninguna atención. The bodies of the dying were heaped one on top of the other in the street. Los cuerpos de los muertos estaban apilados los unos sobre los otros en las calles. And half-dead sick people staggered through the streets. Y gente moribunda tropezaba por entre los pasillos y las calles de las ciudades. The catastrophe was overwhelming. La catástrofe era sobrecogedora. See how horrible that was. Imagine how ¿Se horrible it imaginan qué horrible podría haber sido algo así? was. What did the Christians do? ¿Y qué hicieron los cristianos? They did not leave. No se fueron. Most of the healthy people just left the city. La gran mayoría de la gente que estaba saludable huyeron de la ciudad, The Christians did not leave. pero los cristianos se quedaron. Here's another eyewitness account of how the Christians behaved. Aquí les dejo otro relato de alguien, un testigo ocular. Most Christians in the plague showed love and loyalty. La mayoría de los cristianos en el tiempo de la plaga me mostraron compasión y lealtad, Not sparing themselves, but thinking only of others. sin pensar acerca de sí mismos, más bien pensando en los demás. Heedless of danger, they took charge of the sick. Sin miedo a lo que pudiera sucederles, pusieron manos a la obra y tuvieron cargo de la ciudad, Attending to their every need and ministering to them in Jesus Christ. atendiendo las necesidades, cada una de las necesidades de las personas enfermas en el nombre de Jesucristo. And many Christians died serenely happy. Y muchos cristianos murieron contagiados, pero serenamente felices. For though infected by their neighbors, they cheerfully accepted their pains. Pues aunque habían sido infectados por sus vecinos, con agrado recibían Many of our brothers lost their lives in this way, including many elders. Muchos de nuestros hermanos perdieron sus vidas de esta manera, incluidos muchos de los ancianos. The Christians were ministering in Jesus' name, Los cristianos se hallaban ministrando en el nombre del Señor Jesús, but they weren't asking them to get converted at the moment. pero no estaban pidiéndole a los enfermos, conviértete. They were just loving them. Sencillamente los estaban amando, They were loving their neighbor. estaban amando a su prójimo, They were picking them up in their arms. levantándolos entre sus brazos, They were taking care of them, cuidándolos, knowing that it might cost them their lives. que sabían que podría costarles sus propias vidas, And they did it anyway. y sin embargo lo hicieron. This is in the historical record. Y esto está en el récord histórico. Now, when the plague was over, Ahora, cuando la plaga concluyó,
How do you think the pagan population looked at the Christians? ¿Cómo creen que la población pagana percibía a los cristianos? Would the gospel of the Christian church have some credibility? Would they be interested in it? Pregunto, ¿tendría alguna credibilidad el Evangelio de Jesucristo? ¿Algún impacto? Of course. Por supuesto. Their social concern led to evangelistic effectiveness. La preocupación social de ellos llevó a un fruto de eficacia evangelística. We must be like God, not like Jonah. Debemos ser como Dios, no como Jonás. We must want people to be converted, Debemos desear que la gente se convierta, but we should love them practically, whether they're being converted or not. pero debemos de amarlos prácticamente, sea que se conviertan o no. And then many people will be converted. Y entonces muchas personas se convertirán. Now, I don't know what you're feeling, Ahora, no sé lo que esté pasando en sus sentimientos ahora, but whenever I read that, or whenever I preach on this example of what the Christians did in the cities, pero cada vez que yo leo este pasaje, esta porción, y relato estas historias de la Roma antigua, lo que estaban haciendo los cristianos en las ciudades, I wonder about myself. me pregunto acerca de mí mismo. I wonder whether I really would have the courage to stay. Me pregunto si yo realmente tendría la valentía y el coraje para quedarme. I wonder whether you would have the courage to stay. Me pregunto si ustedes tuvieran ese coraje para quedarse. But unless we have that kind of social concern in the cities, then people are not going to get converted in the cities. Pero a menos que tengamos ese tipo de preocupación social en las ciudades, la gente de las ciudades no se van a convertir. So the question is, how can we become those kinds of people? Así que la pregunta sería, ¿cómo podemos tornarnos en este tipo de cristianos? And the answer, I hope to give you at least some answer here in my third point. Y la respuesta que quiero darles viene resumida aquí en el tercer punto. God's love for the city. El amor de Dios hacia la ciudad. God does counseling. It almost seems like he's counseling Jonah. Pareciera como si Dios estuviera aconsejando a Jonás. He keeps talking to Jonah about his internal anger. Noten cómo le habla a Jonás y le dice acerca de, oye, está bien que estés tan enojado. He questions it. He says, "Why are you so angry? Do you have the right to be so angry?" Lo cuestiona, ¿no? Lo cuestiona y le dice, ¿de veras tienes derecho a estar tan molesto? And then he begins to reason with him. Y comienza a razonar con Jonás. It has to do about a plant. Tiene que ver el asunto en relación con la plantita, ¿verdad? There was a fast-growing plant or vine that would grow and create shade for people. Había esta planta indefinida, por cierto, el pasaje no lo especifica, pero que crecía con gran velocidad y generaba una gran sombra para la gente. In that very hot climate, it was Jonah really became he came to love the plant. En aquel clima tan caluroso, pues Jonás de verdad estaba agradecido por la planta, llegó a amar la plantita. It's the way a human being can come to love a tree or a lake or an animal or even clothing. Y no nos suena tan extraño, la mayoría de nosotros podemos llegar a amar un paraje hermoso, un árbol, un animal, algo así, ¿no? When the plant dies, he's angry Y cuando muere esta planta se enoja because he loved the plant. por cuanto la amaba. And God looks at him straight in the eye. Y Dios le mira directo a los ojos. He says, "What about 120,000 people who are Oye, dying? Jonás, a ver, ¿y 120,000 personas? They're spiritually dying. Están muriendo espiritualmente. How could your heart be more attached to a plant than to those masses of unsaved people?" ¿Cómo es posible que tu corazón esté más compungido por una planta que por esas personas? And the last question is a rhetorical question. Y la última pregunta es realmente una pregunta retórica. God says, "Shouldn't I love those people? Why don't you love those people?" Dios le dice, ¿no debiera yo amar a esas personas? Now, over the years, I found the ending of Jonah very dissatisfying. Y sobre los años tengo que confesarles, no me ha agradado demasiado cómo termina Jonás. Have you ever noticed? ¿Se han dado cuenta? We don't actually get the ending. De hecho, no se nos cuenta el final. The whole book is about how do we get this self-righteous prophet to love the city. Todo el libro es acerca de la historia de cómo hacer que este profeta, que se considera a sí mismo más santo que los demás, este santulón, llegue a amar a una ciudad. God sent a storm. Dios envía una tormenta en el mar, He sent a big fish. le envía un gran pez,
And now he's arguing with Jonah. Y ahora están aquí argumentando. The whole book is about, will you love this city? Todo el libro es acerca de, oye, ¿vas a amar o no vas a amar a esta ciudad? And that's the final question. Y esa es la pregunta final. And then the book ends. Y así se acaba el libro, súbitamente. I hate television shows that end like that. Odio los programas de televisión que acaban de esta manera. Usually it says continued next week. Los mejores son los que cuando menos te dicen continuará. But this doesn't say continued next week. Pero este no dice nada de eso. So we don't know really what happens, do we? Así que no conocemos realmente lo que ocurrió, ¿verdad? Well, let me give you a couple of ideas about how we can understand this ending. Bueno, permítame darle algún par de ideas de cómo podemos tratar de entender este final. First of all, I think we're not if you put Jonah into the entire Bible, En primer lugar, si colocamos a Jonás en el contexto de toda la Escritura, if you read it in light of the whole Bible, si lo leemos a la luz de toda la Biblia, then there is a sense in which it is continued next week. sí hay entonces un sentido en el cual podemos decir continuará. Many centuries later, Muchas centurias después, there was another prophet hubo un segundo profeta who was taken outside the city. al cual lo sacaron fuera de la ciudad. The historic Jonah was a prophet who went outside the city hoping it would be condemned. El Jonás histórico fue el profeta que salió de la ciudad esperando a ver cómo iba a ser destruida. But Jesus was taken outside the city to be killed. Pero Jesús fue sacado de la ciudad para ser muerto afuera de la ciudad. Hebrews chapter 13, verse 12. Hebreos capítulo 13, versículo 12. It's just short. You could probably just translate it. Now Jesus also suffered outside the city gate Así que Jesús también sufrió afuera del pórtico to make the people holy through his blood. para hacer a la gente santa a través de su sangre. Here's Jonah outside the gate hoping the city will be destroyed. En un lado tenemos a Jonás afuera de la ciudad esperando que la ciudad sea consumida. Here's Jesus outside the gate weeping over the city and praying, Father, forgive them, they don't know what they're doing. Y en el otro lado tenemos a Jesús afuera de la ciudad llorando y orando al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jonah would sacrifice the city for his national interest. Jonás sacrificaría a aquella gran ciudad por su seguridad nacional. But Jesus Christ gave his life for the sake of the city, En cambio, Jesucristo dio su vida por la ciudad, for our sake. por amor nuestro. He died weeping and praying to God for its salvation. Murió llorando por la salvación. He's the Nuestra. opposite of Jonah. Es completamente el opuesto de Jonás. Jonah makes us think of the true Jonah. Jonás nos hace pensar acerca del verdadero Jonás. And when we see what Jesus Christ did for us, Y cuando ponemos atención en lo que Cristo hizo por nosotros, when you see him pouring his life out for you, cuando recuerdas cómo virtió su sangre por ti, I think that can turn you into the kind of person Jonah should have been. eso te puede transformar a ti en el tipo de persona que Jonás debía haber sido. I didn't read you the entire quote of that witness to how Christians help people during the plague. I didn't read the entire quote to you. No les leí la cita completa de cómo es que los cristianos ayudaban a los enfermos en aquellas plagas de la antigua Roma. So let me read you the entire quote. This is Dionysius, this is the witness to the plagues. Okay. Les voy a leer la cita completa. Este es Dionisio, que fue testigo ocular. Okay. Attending to their every need and ministering to them in Christ, Atendiendo cada una de sus necesidades en el nombre de Jesucristo. many departed their lives supremely happy. Muchos abandonaron esta vida supremamente felices. Many, in nursing and curing others, Hubo muchos que al cuidar de los enfermos transferred their friend's death to themselves and died in their stead. transfirieron la muerte de aquellos por quienes cuidaban a sí mismos. They loved their sick neighbors and died in their place. Amaron a sus vecinos enfermos y murieron en lugar de ellos. If they had not cared for them, their neighbors would have died. Si no hubieran cuidado de ellos, sus vecinos habrían muerto. And if they had left, they would have lived. Si ellos hubieran huido, ellos habrían conservado la vida.
But they cared for their neighbors so that they lived. pero cuidaron de sus vecinos, los amaron para que ellos vivieran, But in the process, they died. en el cual proceso ellos como cuidadores murieron. They died in their neighbor's place. Murieron en lugar de aquellos a quienes cuidaban. Where do you think they got that idea? ¿De dónde creen que sacaron esa idea? They could do it because Jesus did it for them. Pudieron hacerlo porque Cristo lo hizo por ellos. You can do it because Jesus did it for you. Y tú puedes hacerlo porque Cristo lo hizo por ti. So, the ending of the book of Jonah Así que al final el libro de Jonás termina is brilliant. de manera brillante. Because when you get to the end, it's God talking to Jonah, God talking to Jonah. Porque llegamos a este final y Dios está hablando a Jonás. Dios está hablando a Jonás. But suddenly the book ends. Pero entonces súbitamente termina el libro. We never hear from Jonah. Ya no escuchamos más acerca de And that Jonás. means you have to answer God. Y eso significa que tú tienes que responder. You see, it's like, the book of Jonah is like a gun aimed right at you. El libro de Jonás es a la manera de que fuera un arma apuntándote a ti. Are you going to be like the historic Jonah, Y la pregunta es, ¿serás tú como el Jonás histórico? who despised the city and all the people, all the sinful people in it? Quien despreció a toda la ciudad con sus pobladores. Or like the true Jonah, who poured himself out for the city? O como el verdadero Jonás que vertió su vida por los pobladores. Let us pray. Oremos.